Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Hoy les traigo un tema que está en boca de todos. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Una escena impactante, un gesto inesperado, y ahora todos se preguntan, ¿fue un arranque de celos lo que provocó ese famoso tocat que ya está dando la vuelta al mundo? La historia comienza en un evento privado en Estambul donde ambos coincidieron después de mucho tiempo. Según fuentes cercanas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los flashes no dejaban de apuntar hacia ellos y los murmullos crecían. En medio de esa tensión, ocurrió lo inesperado. Can Yaman, con gesto serio, alzó la voz diciendo, ¿de verdad pensaste que no me daría cuenta? A lo que Demet, visiblemente sorprendida, respondió, Can, estás exagerando, no es lo que piensas. El ambiente se congeló. Algunos testigos aseguran haber escuchado a Can reprocharle una conversación que Demet había tenido con un conocido actor turco. No soporto que hables de esa manera con él delante de todos, habría dicho Can con un tono cargado de reproche. Fue en ese preciso instante cuando la discusión se intensificó y se produjo el gesto que nadie esperaba, una bofetada que dejó a todos sin palabras. Los asistentes quedaron en shock. Nunca había visto algo así en un evento tan concurrido, relató una invitada. Según cuentan, Demet, con lágrimas en los ojos, respondió con firmeza, esto no tiene justificación, Can. Los celos no son amor, son control. Esa frase resonó en todo el lugar y muchos aplaudieron su valentía. La prensa turca no tardó en hacerse eco del suceso. Los titulares llenaron portadas y programas de televisión. Mientras tanto, en redes sociales, el tema explotó. Hashtags como #Can Yaman y #Demet Özdemir se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Miles de fans, especialmente mujeres, expresaron su apoyo a Demet. Comentarios como, eres un ejemplo de fortaleza o nadie merece ser tratada así inundaron las plataformas. Por su parte, Can Yaman, al día siguiente, publicó un breve comunicado en el que intentó explicar lo ocurrido, fue un momento de debilidad, la presión y los sentimientos me superaron. No lo justifico, pero tampoco quiero que se malinterprete. Sin embargo, estas palabras no fueron suficientes para calmar la ola de críticas. Una reconocida periodista comentó, en pleno siglo XXI, los celos no pueden ser excusa para la violencia. Esto marcará su carrera. La controversia alcanzó también a la industria televisiva. Algunos productores, preocupados por la imagen de ambos actores, comenzaron a replantearse proyectos en los que estaban involucrados. Una fuente del sector aseguró que ciertas marcas, que antes pujaban por tener a Can como imagen de campaña, decidieron pausar cualquier negociación. El público de hoy no perdona la violencia, y menos contra una mujer tan querida como Demet, señaló un experto en marketing. Mientras tanto, Demet optó por guardar silencio durante unos días. Se la vio en compañía de amigas cercanas, evitando dar declaraciones a la prensa. No obstante, el silencio fue roto cuando publicó una historia en Instagram con una frase contundente, mi dignidad está por encima de todo. Ese simple mensaje fue compartido millones de veces y se convirtió en bandera de apoyo.
Asociaciones feministas en Turquía y en el extranjero aprovecharon la ocasión para lanzar campañas contra la normalización de los celos como justificación de la violencia. El debate trascendió las fronteras. Medios de España, Italia y Latinoamérica comenzaron a cubrir el escándalo, dado el arrastre internacional de ambos actores gracias a las telenovelas turcas. Programas de farándula dedicaron segmentos completos a analizar gestos, miradas y posibles antecedentes. Los fans, divididos, protagonizaron acaloradas discusiones en foros y redes. Algunos seguían defendiendo a Khan, argumentando que fue un error aislado. Otros, la mayoría, se alinearon con Demet, pidiendo un boicot a los proyectos futuros del actor. Incluso colegas del medio tomaron postura. Una actriz reconocida escribió en Twitter: "El talento nunca debe estar por encima del respeto. Estoy con Demet". Otro actor, cercano a Khan, intentó suavizar las críticas: "Todos podemos cometer errores bajo presión. Lo importante es reconocerlos y aprender". Pero la balanza pública parecía inclinarse en una sola dirección, la de exigir responsabilidad. En medio de la tormenta mediática, los abogados de ambas partes recomendaron prudencia. Se especuló con la posibilidad de acciones legales, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna denuncia formal. Los periodistas más influyentes sostienen que Demet está evaluando cuidadosamente sus pasos, consciente de que cualquier decisión repercutirá tanto en su vida personal como en su carrera. A nivel psicológico, expertos consultados por la prensa remarcaron que este tipo de incidentes dejan huellas profundas. No se trata solo de la bofetada, sino de lo que simboliza: una dinámica de control. Si no se aborda, puede repetirse, afirmó una psicóloga especializada en relaciones tóxicas. Estas declaraciones encendieron aún más el debate, llevando la conversación de lo anecdótico a lo social. Con el paso de los días, comenzaron a circular rumores sobre un posible retiro temporal de Khan del ojo público. Algunos portales aseguraron que viajaría a Italia, donde ya cuenta con una sólida base de fans, para alejarse de la presión mediática turca. Sin embargo, su equipo de representación no confirmó ni desmintió nada. Por el contrario, Demet se mostró más activa, compartiendo proyectos solidarios y mensajes de empoderamiento femenino, lo cual reforzó la percepción de que había salido fortalecida de la situación. El episodio, lejos de apagarse, continúa siendo analizado desde distintos ángulos, como escándalo de farándula, como problema de violencia simbólica y como caso de estudio en el manejo de la imagen pública. Una cosa es clara: la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir ya no será recordada solo por la química que mostraron en pantalla, sino también por este giro inesperado que sacudió al mundo del entretenimiento. No olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios qué piensan de esta impactante historia. Su opinión es muy valiosa para mí, y juntas seguiremos descubriendo el lado oculto de las celebridades que tanto nos intrigan.